Paz y bendición. Quiero compartir con ustedes un sencillo mensaje, reflexión de este domingo, cuarto del tiempo ordinario, donde celebramos la presentación del Señor en el templo, llamado también el Día de la Candelaria. Podemos fijarnos en el Evangelio, tres ideas que les comparto por si les ayudan. El Evangelio narra cómo se presenta el niño Jesús en el templo, como prescribía la ley de Moisés. Y María Santísima y San José ofrecen para presentar al Señor, para consagrarlo al Señor, un par de tórtolas o dos pichones, como dice el texto. Y después ya viene el acontecimiento del anciano Simeón, que reconoce en el niño la presencia del Mesías, es decir, la consolación de Israel, y lo toma en sus brazos y alaba a Dios. Y luego le dice unas palabras proféticas a María Santísima, que una espada va a atravesar su alma por lo que le van a hacer en el futuro a su hijo, al Mesías. Entonces yo comparto tres reflexiones con ustedes. La primera, vamos a fijarnos en el anciano Simeón. Simeón estaba, digamos, iluminado por el Espíritu Santo, dice el texto. Él estaba presente el Espíritu Santo en él y le había sido revelado que no moriría sin haber visto al Señor, sin haber visto al Señor. Yo quisiera centrarme en eso como primera idea y unirla con otra situación que se describe inmediatamente, donde también se habla cómo Simeón ve al Señor cuando ya carga al niño en sus brazos. Dice, ha visto, mis ojos han visto a tu salvación. Vamos a centrarnos en ese ver. A Simeón se le había prometido que no moriría sin haber visto al Señor. Y me parece que aquí puede venir una gran enseñanza para nuestra vida. Nosotros ciertamente tenemos la esperanza de ver al Señor, estoy diciendo ver en la visión beatífica, en la vida eterna, en la gloria en el cielo, por una eternidad, que esa constituye nuestra vocación más fundamental de todos, cada quien en su vocación como casado, sacerdote, religioso, todo, pero finalmente todos coincidimos en esa vocación fundamental que nos une a todos, ver a Dios cara a cara por una eternidad. Esa es la vocación fundamental. Pero también podemos entrever en el texto un ver al Señor antes de morir. Y no me refiero a un ver al Señor antes de morir en una situación como milagrosa, una aparición que se da en algunos casos muy especiales, como Santa Margarita de María de la Coque, etcétera. Pero aquí me refiero más bien a aprender a ver a Dios, aprender a ver a Cristo por el amor en nuestra vida. Porque ¿qué es lo que te hace ver a Dios? Insisto, en esta vida no me refiero a apariciones milagrosas, etcétera, que cuando se dan la iglesia las discierne y adelante, que son bastante, no, nada comunes, por supuesto, pero me refiero a verlo a través de la fe y del amor. Lo que te hace ver a Dios en esta vida es la fe, y claro que es una visión en la misma fe en cuanto tal, no clara, no total de ninguna manera, si no, no sería fe, pero sin embargo sí es un ver desde el corazón. Y también el amor, el que ama, va viendo a Dios en todas las cosas, en el prójimo, en las cosas, incluso hasta en las situaciones difíciles, puede ver al Señor que lo invita a amar más y a confiar más en Él. Pidamos esta primera gracia. Fíjense cómo el texto, el Evangelio en la traducción que tengo dice, así propiamente dice, el Espíritu Santo le había revelado a San Simeón que no vería la muerte sin antes ver a Cristo el Señor. Fíjense cómo el conjunto de la palabra ver, es decir, no vería la muerte sin antes ver al Señor, a Cristo el Señor. Antes de ver la muerte, es decir, de morir, se le había sido prometido que vería al Señor. Ojalá que nosotros también, por la fuerza del Espíritu Santo, podamos aprender a ver al Señor en el sentido que he explicado antes de ver la muerte, es decir, antes de que llegue nuestro día, que seamos llamados a la presencia de Dios, porque si lo aprendemos a ver aquí, en el sentido que he dicho, lo veremos allá, en la vida definitiva, en el cielo, en la visión beatífica, para siempre. Vamos a la segunda idea. Ciertamente en el texto se habla de que el niño va a ser signo de contradicción. Contradicción, dice el anciano Simeón, le dice a la Santísima Virgen, este niño
ha sido puesto para resurgimiento, pero también para hundimiento de muchos en Israel. Y va a ser un signo de contradicción. En esta palabra contradicción se está pronunciando la cruz de Cristo. Y ciertamente, ¿por qué esta contradicción? Si el niño debe suscitar, siendo el niño Dios, ciertamente esperanza, luz, gozo, consuelo, recepción, sin embargo, contradicción. ¿Dónde está el problema en esta contradicción? No en el niño, más bien en nosotros. Lo dice San Juan al principio de su evangelio. La luz brilla en la tiniebla, pero la tiniebla no la recibió. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. ¿Por qué? Porque prefirieron la oscuridad a la luz. Y esta fiesta de la Candelaria, pues candela, luz, es decir, es la fiesta de la luz porque el niño es luz, pero el ser humano, endureciendo su corazón, puede cerrar el corazón y suscitar contradicción ante la presencia de la luz. Y viene el endurecimiento, viene el rechazo, la hostilidad, incluso, pues el dar muerte al niño. Me refiero cuando el Señor ya en su vida pública, a los 33 años, pues fue crucificado. Sin embargo, resucitó y vive entre nosotros. Entonces la contradicción viene de la actitud del corazón del hombre, del corazón humano. Pidamos al Señor que no seamos, que el Señor no sea signo de contradicción en ese sentido para nosotros, porque ciertamente la luz, la bendición que viene de Dios, pues debe suscitar en nuestro corazón la apertura, la acogida, la salvación. Es lo que quiere Dios. Pidamos que así sea. Actualmente en el mundo hay una tendencia de un rechazo cada vez más generalizado a Dios y a todo lo que conlleva la sabiduría de Dios, como si quisiéramos nosotros cambiar la realidad, la gramática de la realidad, para decirle a Dios cómo debió haber hecho las cosas y ahora cómo la vamos a hacer nosotros. Me refiero, pues a veces yendo en contra de los valores fundamentales de la persona humana, del orden fundamental que Dios ha puesto en la creación, en la constitución de la persona, en la estructura de la familia, por ejemplo, en la configuración de los seres, etcétera. Entonces, pidamos al Señor que nuestro corazón no se cierre y se aplicase esa palabra también con nosotros de que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y vamos a la tercera reflexión, la última. La Santísima Virgen recibe en este momento la segunda anunciación, así la llamó San Juan Pablo II en una encíclica sobre la Santísima Virgen María. La segunda anunciación, porque la primera anunciación fue la que le dijo el ángel, cuando le dijo, será hijo del Altísimo, reinará en la casa de David, cuando el ángel le prometió, bueno, le anunció a María Santísima lo que sería el Mesías, que ella iba a concebir por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí viene una segunda anunciación, es como una precisión, dice, pero este niño va a ser signo de contradicción, y a ti una espada te atravesará el alma. Esa frase es fortísima, ¿eh? Una espada atravesar el alma es, me parece que no habría una manera más fuerte de expresar un dolor más fuerte, digamos. Espada atraviesa el alma, es como decir un dolor indecible que no podemos ni siquiera imaginar, va a atravesar tu alma, le dice a María Santísima Simeón. Está profetizando en la cruz. De hecho, en la cruz hubo un momento en que el costado de Cristo es traspasado por la lanza y ahí está María viendo todo. Ahí se cumplió en plenitud esa profecía, aunque ciertamente toda la vida de Cristo, cuando empieza a sufrir el rechazo, pues redunda en sufrimiento en la madre, por supuesto. Sin embargo, en la cruz llegó a su plenitud este dolor anunciado y profetizado por Simeón. Y la Santísima Virgen, ante este segundo anuncio, permanece en pie, permanece firme. Vuelve a decir, hágase en mí según tu palabra, porque toda la vida de María es un sí al Señor, un hágase, un aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, aprendamos de ella. Cuando vengan estas anunciaciones a nuestra vida, digo, no del estilo de Simeón como le está diciendo a María, pero a veces hay situaciones que preanuncian un momento no fácil en la vida de cada uno o de todos y debemos nosotros de tomarnos de la fe y por supuesto hacer lo que nos corresponde lo más que podamos para mejorar, para
superar las situaciones difíciles, por supuesto que sí. No es una invitación a una actitud pasiva, sino una actitud activa en la fe. En concreto, ahora pues, la situación del mundo es difícil, la de la patria es muy difícil, hay situaciones de oscuridad enorme, ruina económica creciente, pues una desestructuración de todas las instituciones que habían sostenido a la patria durante mucho tiempo, no de modo perfecto, pero algo habían logrado y todo se está derrumbando y con un plan pues bastante preocupante, perverso. Y entonces, ante esta situación, pues ciertamente debemos de, con la fe y la esperanza, seguir adelante, hacer lo más que podamos para que esta situación se revierta o no continúe así, pero ciertamente la fe y la esperanza en el Señor nos mantendrán y el cumplimiento siempre de su santísima voluntad. Nosotros siempre debemos, con esto ya concluyo, la Virgen María Santísima ante este anuncio no empezó a guardar odio en su corazón y desprecio, no, nada. Ella nunca tuvo el más mínima emoción de odio ni de desprecio. Toda su vida fue un sí al Señor y amor profundo al prójimo, aunque sabía que ese pueblo en el que ella estaba, muchos iban a rechazar a su hijo y lo iban a crucificar. De hecho, por nosotros con nuestros pecados lo hemos crucificado propiamente, pero ella, sin embargo, ama, perdona y bendice. Que así sea nuestra vida para los demás y el Señor en esta fiesta de la Candelaria o de la presentación del Señor nos ayude y dé la gracia para poder verlo en la fe y en el amor, para que así en la otra vida podamos verlo por toda una eternidad. Les va a dar la bendición, queridos hermanos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.